entre líquidos y sólidos. El capítulo se divide en 9 subtemas. El primero es la teoría cinética molecular de líquidos y sólidos. El segundo son las fuerzas intermoleculares. El tercero son las propiedades de los líquidos. Cuarto, estructuras cristalinas. Quinto, difracción de rayos X. Sexto, tipos de cristales. Séptimo, sólidos amorfos. Octavo, cambios de fases. Y por último, diagramas de fases. ¿Qué es la teoría cinética molecular? La teoría cinética molecular nos dice 3 cosas. La primera nos dice que la materia está formada por partículas muy pequeñas, como átomos, moléculas, iones, entre otros. Los átomos son los que aparecen en la tabla periódica, las moléculas son las asociaciones de los átomos y los iones son los que adquieren carga negativa o carga positiva. La segunda nos dice que las partículas ejercen una fuerza de atracción o cohesión entre sí. En el caso de los gases, la distancia entre ellas es muy grande, lo que se puede decir que en condiciones de temperatura y presión normal no hay interacción entre ellas. Debido a que en los gases hay mucho espacio no ocupado por moléculas, los gases se pueden comprimir con facilidad y tienen una baja densidad en condiciones normales. Además, como las fuerzas de interacción son débiles, los gases se pueden expandir y ocupar todo el volumen del recipiente. Para el caso de los líquidos, las moléculas están más próximas entre sí, lo que ocasiona una mayor densidad en condiciones normales y más dificultad para comprimirlos. Como en los líquidos las moléculas tienen más libertad de movimiento, ellos pueden fluir, derramarse y adoptar la forma del recipiente que los contenga. En el caso de los sólidos, las partículas prácticamente no tienen libertad de movimiento y permanecen en una posición rígida. Se dice que los sólidos tienen un ordenamiento de largo alcance, ya que sus moléculas están distribuidas en una composición tridimensional. En los sólidos hay menos espacios vacíos que en los líquidos, lo que es casi incomprensible, y su forma y su volumen están bien definidos. Además, salvo algunas excepciones como el agua, la densidad de los sólidos es mayor en su forma sólida que en su forma líquida. El tercer postulado nos dice que las partículas están en constante movimiento y si aumenta la temperatura, aumenta la velocidad. Fuerzas intermoleculares. Estas fuerzas son fuerzas de atracción entre moléculas como consecuencia de la polaridad que poseen estas moléculas. Estas fuerzas de atracción son las que mantienen juntos a los átomos de una molécula. Por ende, las fuerzas intermoleculares son más débiles que las fuerzas intramoleculares. Por ejemplo, para evaporar una mol de agua en su punto de ebullición son necesarias 41 kilojoules de energía. En cambio, para romper los dos enlaces OH en una molécula de agua es necesaria una energía de 930 kilojoules. Anteriormente, las fuerzas intermoleculares son las fuerzas de atracción entre moléculas como consecuencia de la polaridad de las moléculas. Por ende, un enlace polar son los que se establecen entre átomos de diferente electronegatividad, como lo es el hidrógeno con el cloro, el hidrógeno con el flúor y el hidrógeno con el oxígeno. Un enlace polar se comporta como un dipolo, que es un dipolo que tiene dos cargas, una positiva y otra negativa, y una distancia d que sería la distancia del enlace. Las moléculas polares son aquellas que tienen enlaces polares cuyos dipolos no se anulan, sino que se atraen. Los polos opuestos se van a atraer. Tipos de fuerzas intermoleculares. Una de ellas es las fuerzas dipolo-dipolo. Estas fuerzas de atracción se dan entre moléculas polares, es decir, entre moléculas que poseen momentos bipolares. En este caso, los polos opuestos se van a atraer y nos dicen que a mayor momento dipolar, mayor será la fuerza de este. Fuerza de ion dipolo. En esta fuerza los iones pueden interactuar con los polos de las moléculas. ¿De qué manera? Los polos positivos atraen el ion negativo
como también los polos negativos atraen al ion positivo. Y estas fuerzas se unen por fuerzas de atracción de cargas opuestas, es decir, por fuerzas de atracción como de fuerzas intermoleculares, como expliqué anteriormente. La dispersión son las fuerzas de atracción entre moléculas no polares. Si un ion se acerca a una molécula o un átomo no polar, este va a distorsionar la distribución del átomo o la molécula, y esto va a generar un dipolo inducido. Se dan dos tipos, una interacción ion-dipolo inducido y una interacción dipolo-dipolo inducido. Entonces, un ion se acerca a una molécula no polar y esta genera un dipolo inducido. Y aquí una molécula polar se acerca a una molécula no polar o a un átomo generando un dipolo inducido. El hidrógeno se da entre un hidrógeno y un átomo pequeño pero muy electronegativo, como el flúor, nitrógeno y oxígeno. Cuando se dan, esto sería un enlace de hidrógeno, pero si hay presencia de otra molécula de agua, como la de acá, se formaría un puente de hidrógeno. Y los enlaces de hidrógeno son muy fuertes. Propiedades de los líquidos. Las fuerzas intermoleculares determinan varias de las características estructurales de los líquidos. Veremos dos fenómenos relacionados con los líquidos. El primero es la tensión superficial y el segundo es la viscosidad. Tensión superficial. Un ejemplo de este fenómeno es un insecto reposando en agua. Otro ejemplo es la película de jabón que se forma alrededor de un aro. Y el tercer ejemplo es un clip sobre agua. Las moléculas que se encuentran en el interior de un líquido son atraídas en todas las direcciones por las fuerzas intermoleculares, mientras que en la superficie de un líquido las moléculas son atraídas hacia abajo y hacia los lados por las moléculas que las rodean, pero no hacia arriba. Esto ocasiona que en el momento que estas moléculas son atraídas hacia el líquido, o sea hacia abajo, disminuyen el área y la energía para que la superficie se tense como si fuera una película elástica, y esto produce la tensión superficial. La acción capilar. Este es un ejemplo de tensión superficial. La capilaridad es el resultado de dos tipos de fuerzas. Uno es la cohesión, que es la atracción intermolecular entre moléculas semejantes causando un efecto circular. El otro es la adhesión, es la atracción intermolecular entre moléculas distintas. Un ejemplo de estas fuerzas es el agua que sube en un tubo capilar. Cuando una delgada película de agua se adhiere a las paredes del tubo de vidrio, la tensión superficial del agua hace que la película se contraiga y al agua le toque elevarse hacia la parte superior del tubo. Viscosidad. Es una medida de la resistencia de los líquidos a fluir. Si un líquido es más viscoso, más lento es su flujo. La viscosidad disminuye con el aumento de temperatura. Un ejemplo es la melaza. Cuando está caliente, fluye más rápido que cuando está fría. Los líquidos más viscosos son los que tienen fuerzas intermoleculares más fuertes. Los líquidos con fuerzas intermoleculares débiles son menos viscosos. Un ejemplo es el agua, que tiene mayor viscosidad que muchos líquidos porque tiene la capacidad para formar enlaces de hidrógeno. Ahora voy a hablar sobre la estructura y propiedades del agua. El agua participa en todos los procesos vitales. Es un disolvente para muchos compuestos iónicos, así como para muchas sustancias que son capaces de formar enlaces de hidrógeno como el agua. El agua tiene un calor específico elevado. Esto es para elevar su temperatura, es decir, para aumentar la energía cinética promedio de sus moléculas. Primero se rompen muchos enlaces de hidrógeno intermoleculares, por esto absorbe una cantidad muy grande de calor, mientras que su temperatura aumenta. Y pues por esto se encuentran las enormes cantidades de agua en los lagos y océanos que moderan el clima en las zonas al absorber el calor en verano y proporcionar calor en invierno. Esto se da mediante un pequeño cambio en su temperatura.
propiedades más importantes del agua es que su forma sólida es menos densa que su forma líquida. El hielo flota en la superficie del agua. La mayoría de las sustancias en estado sólido tienen mayor densidad que cuando están en el estado líquido. Ahora estudiaremos la estructura electrónica de la molécula H2O. En el átomo de oxígeno hay dos pares de electrones sin compartir. Muchos compuestos pueden formar enlaces de hidrógeno intermoleculares. Lo que hace diferente al agua de otras moléculas polares es que cada átomo de oxígeno forma dos enlaces de hidrógeno, el mismo par de electrones libres que posee este átomo. Gracias a esto, las moléculas de agua se enlazan en una pared tridimensional. Cada átomo de oxígeno forma casi un tetraedro con 4 átomos de hidrógeno, 2 unidos por enlaces covalentes y 2 por enlaces de hidrógeno. Las moléculas del hielo forman estructuras tridimensionales muy ordenadas. Esto evita que se acerquen entre ellas, pero cuando el hielo se funde en el punto de fusión, muchas moléculas de agua tienen la suficiente energía cinética para liberarse de los enlaces de hidrógeno intermoleculares, y esto hace que haya más moléculas por unidad de volumen en el líquido que en el hielo, pues la densidad del agua es mayor que la del hielo. Estructuras cristalinas. Los sólidos se dividen en cristalinos y amorfos. Cristalinos. El hielo es uno de ellos. Posee un ordenamiento estricto y regular. Sus átomos, moléculas o iones ocupan posiciones específicas. Y amorfos quiere decir que, por ejemplo, el vidrio es uno de ellos. Carece de un ordenamiento definido y un orden molecular repetido. Una celda unitaria es una unidad estructural básica que se repite en un sólido cristalino. El punto reticular es donde cada esfera representa un átomo, ion o molécula. En muchos cristales no hay tal partícula, pero en su lugar puede haber varios átomos, iones o moléculas distribuidas en forma idéntica alrededor del punto reticular. Empaquetamiento de esferas. Los requerimientos geométricos generales para que se forme un cristal se entienden si se analizan las distintas formas en que se pueden empacar varias esferas idénticas para que se forme una estructura tridimensional ordenada. La manera en que las esferas se acomodan en capas determina el tipo de celda unitaria. La estructura tridimensional se genera al colocar una capa encima y otra debajo de esta. Este procedimiento se repite para generar muchas capas, como las de un cristal. Empaquetamiento compacto. En las celdas cúbicas simple y centrada en el cuerpo hay más espacio vacío que en la celda cúbica centrada en las caras. Este es el arreglo más eficiente de las esferas. Este proceso inicia examinando la única esfera encerrada y se ve que la rodean 6 vecinas en la primera capa. En la segunda capa, las esferas se empacan en los huecos que queden entre las esferas de la primera capa, y así las esferas estarán lo más cerca posible. En la tercera capa, las esferas se acomodan en los huecos de la primera capa, haciendo que las esferas de la tercera capa queden directamente sobre las esferas de la primera capa. El arreglo de la capa 1, capa 2 y capa 1 otra vez se le llama estructura hexagonal compacta. El arreglo de la capa 1, capa 2 y capa 3 es el de una estructura cúbica compacta. Cada esfera de ambas estructuras tiene un número de coordinación de 12. Ambas estructuras representan la forma más eficiente de empaquetar esferas iguales en una celda unitaria. Por esto, el número de coordinación no se puede aumentar. Algunos metales y gases nobles que son monoatómicos
Ellos forman cristales con estructuras hexagonal y cúbica compacta. Todos los gases nobles sólidos tienen la estructura cúbica compacta, menos el helio que tiene la estructura hexagonal compacta. Los metales en transición y los gases nobles forman estructuras cristalinas distintas. Esto se da gracias a la estabilidad relativa de una estructura cristalina particular, la cual está determinada por fuerzas intermoleculares. Difracción de rayos X de estructuras cristalinas. La difracción de rayos X se refiere a la dispersión de los rayos X por las unidades de un sólido cristalino. Con los patrones de dispersión o de difracción es posible deducir el ordenamiento de las partículas en la red cristalina. Los rayos X son una forma de radiación electromagnética y por tanto de ondas. Por eso se espera que tengan un comportamiento ondulatorio en condiciones adecuadas. El físico alemán Max von Laue dijo que debido a que la longitud de onda de los rayos X es comparable con la magnitud de las distancias que hay entre los puntos reticulares en un cristal, la red sería capaz de difractar los rayos X. La dispersión de rayos X consiste en que el haz de rayos X se enfoca en un cristal montado y los átomos del cristal absorben parte de la radiación recibida y después la emiten. Esta técnica de difracción de rayos X es el método más exacto para determinar las longitudes y los ángulos de enlace en las moléculas en estado sólido. Los rayos X son dispersados por los electrones. Los químicos pueden construir un mapa de contorno de densidad electrónica a partir de los patrones de difracción empleando un procedimiento muy complejo matemático. Iónico, covalente, molecular y metálico. Las propiedades y las estructuras de los metales están determinadas por el tipo de fuerza que mantiene unidas las partículas. Podemos ver que las propiedades son punto de fusión, densidad y dureza. A continuación explicaré un poco sobre el tipo de cristal iónico. El cristal iónico se caracteriza por ser duro, quebradizo, por tener un punto de fusión alto, por ser un mal conductor de calor y electricidad. También porque la fuerza que mantiene unidas sus unidades es la fuerza de atracción electrostática. Y un ejemplo de este tipo de cristal es el cloruro de sodio. El tipo de cristal covalente se caracteriza por ser duro, por tener un punto de fusión alto, por ser mal conductor de calor y electricidad. Y la fuerza que mantiene unidas sus partículas es el enlace covalente. Y un ejemplo del tipo de cristal covalente es el carbono, que lo vemos en el diamante, y el cuarzo. El tipo de cristal molecular se caracteriza por ser suave, por tener un punto de fusión bajo y por ser un mal conductor de electricidad. Las fuerzas que mantienen unidas sus partículas son las fuerzas de atracción de dipolo-dipolo, fuerzas de dispersión y puentes de hidrógeno. Algunos ejemplos del tipo de cristal molecular son el argón, el dióxido de carbono, el agua y el diyodo, entre otros. El tipo de cristal metálico se caracteriza por ser de suave a duro, por tener un punto de fusión de bajo a alto y por ser un buen conductor de calor y electricidad. La fuerza que mantiene unidas sus partículas es el enlace metálico. Algunos ejemplos de tipo de cristal metálico es el sodio, el magnesio, el cobre y el hierro. O transformaciones de una fase a otra se presentan cuando se agrega o se quita energía, casi siempre en forma de calor. Son cambios físicos ya que presentan cambios moleculares. Cambio de fase de líquido a vapor. Las moles de un líquido no están fijas en una retícula rígida y carecen de una libertad total como lo son los gases, las moléculas gaseosas. Sin embargo, estas se mueven continuamente. Cuando las moléculas de un líquido tienen la suficiente energía para escapar de la superficie, ocurre el cambio de fase
y se dan las fases como evaporación y vaporización, que es del líquido a gas. Cuando se evapora, sus moléculas ejercen una presión de vapor. Por ende, cuando las moléculas del líquido se desplazan hacia el espacio, se establece la fase de vapor. Y al aumentar la concentración de las moléculas en la fase de vapor, estas se condensan y vuelven nuevamente al líquido. La condensación es cuando una molécula choca con la superficie del líquido y ésta queda atrapada por las fuerzas intermoleculares del líquido. El calor molar de vaporización y punto de ebullición. El calor molar de vaporización es la energía en kilojoules requerida para vaporizar una mol de una sustancia al estado líquido. La vaporización requiere insumo de energía calórica. Para determinar el calor molar de vaporización es necesario restar las entalpías molares de vaporización menos la entalpía molar del líquido. Y hay que tener en cuenta que las temperaturas deben ser iguales. Un ejemplo de este es la del agua, que es a 40.67 kJ sobre mol. El punto de ebullición es la temperatura a la cual la presión de vapor del líquido es igual a la presión externa. Toda sustancia tiene una temperatura de presión críticas. ¿Qué es la temperatura crítica? Que por encima de esta, la fase gaseosa no se puede licuar, o sea que no puede ocurrir la liquefacción. Sin embargo, la temperatura es la temperatura más alta a la que la sustancia puede existir en forma líquida. La presión crítica es la mínima presión que se debe aplicar para la liquefacción a la temperatura crítica. ¿Qué es la liquefacción? La liquefacción es el cambio de fase de gas a líquido. Ahora, de líquido a sólido. El punto de fusión de un sólido o el punto de congelación de un líquido es la temperatura a la cual la fase sólida y líquida coexisten en el equilibrio. La transformación de líquido a sólido se le llama congelación o solidificación y la transformación de un sólido a un líquido se le llama fusión. El calor molar de fusión es la energía en kilojoules necesaria para fundir un mol de un sólido. ¿De qué manera debemos hallarlo? Debemos restar la entalpía molar del líquido menos la entalpía molar del sólido. Ahora, de sólido a vapor. Los sólidos también experimentan una evaporación, por ende poseen una presión de vapor. Cuando las moles pasan directamente de un sólido a vapor, se le llama sublimación o la transformación de sólido a vapor. Igualmente, cuando se transforma de un vapor a un sólido se le llama deposición. El calor molar de sublimación es la energía necesaria en kilojoules para sublimar una mol de un sólido. Por ende, para hallar esta sería sumar el calor molar de fusión más el calor molar de vaporización. Sólidos amorfos. ¿A qué llamamos sólidos amorfos? Cuando un sólido se forma con rapidez, sus átomos o moléculas no alcanzan a alinearse por sí mismos y pueden quedar fijos en posiciones distintas a las de un sólido cristalino. Los sólidos amorfos tienen una temperatura característica a la cual sus propiedades presentan cambios muy importantes. A esta temperatura se conoce como temperatura vítrea. Los diagramas de fases es la representación gráfica que representa las relaciones entre las fases de sólido, líquido y gaseoso de una sustancia. Resumiendo las condiciones que debe tener una sustancia para estar o transformarse de una fase a otra. En esta sección analizaremos los diagramas de fases del agua y del dióxido de carbono, pero no obstante existen más sustancias y cada una de ellas tiene su propio diagrama de fases. Este es el diagrama de fases del agua. La gráfica se divide en 3 regiones y cada una de ellas representa una fase pura: agua, vapor, hielo, y están divididas por las líneas sólidas. En este gráfico también observamos el punto triple y el punto crítico. El punto triple corresponde a la única condición en la que las 3 fases pueden estar en equilibrio entre sí.
El punto crítico es el punto donde la fase gaseosa y la fase líquida de la sustancia son iguales. El agua encuentra su punto triple a una atmósfera de 0,006 y a una temperatura de 0,01 grados centígrados. Y su punto crítico está a una presión de 218 atmósferas a una temperatura de 374 grados Celsius. El diagrama de fase nos permite también saber cuál es el punto de ebullición y fusión de una sustancia. Este es el diagrama de fases del dióxido de carbono. Como pueden observar, es muy distinto al del agua. Cada sustancia tiene su propio diagrama de fases. El dióxido de carbono alcanza su punto triple a una atmósfera de 5,2 con una temperatura de menos 56,4 grados Celsius. Y su punto crítico está a 73 atmósferas y 31,1 grados Celsius. Y se puede observar perfectamente cuando la sustancia cambia de una fase a otra. Por ejemplo, estamos en gas y aumentamos la presión, va a pasar a un estado sólido. Y si aumentamos la presión y la temperatura, va a pasar a un estado líquido. Y así es como los diagramas de fases nos ayudan a saber a qué fase pasa la sustancia. Bueno, ahora vamos a hacer un ejercicio. El oro cristaliza en una estructura cúbica compacta, un cubo centrado en las caras y tiene una densidad de 19,3 gramos sobre centímetros cúbicos. Para resolver este problema se siguen varios pasos. El primero es que tenemos que determinar el volumen de una celda unitaria de la que se conoce su densidad. El segundo es, después de conocer el volumen, se calcula la longitud de la arista de la celda unitaria. Y por último, lo que tenemos que hacer es que con la longitud de la arista de la celda se encuentra el radio de un átomo de oro. Entonces, ahora les voy a mostrar cómo es una estructura cúbica compacta. Y es la que se muestra aquí. Bueno, esta estructura cúbica compacta, esa flecha que vimos está inclinada porque es para mostrar con más claridad la celda unitaria cúbica centrada en las caras. Acá. Listo. Bueno, ahora el primer paso. Cada celda unitaria tiene 8 vértices y 6 caras, de acuerdo con la figura que acabamos de ver. En cada una de estas celdas existen un total de 4 átomos y tenemos que calcular la masa de una celda unitaria. Entonces esto va a ser igual a 4 átomos sobre una celda unitaria por el peso molecular del oro, que lo vamos a pasar a moles. Y lo calculamos porque se tiene que hacer con este número porque como son átomos, entonces nos da la masa, que sería 1,31 por 10 a la menos 21 gramos sobre una celda unitaria. Bueno, listo. A partir de esta definición y a partir de la definición de densidad, vamos a calcular el volumen de la celda unitaria. Entonces calculamos el volumen, que sería igual a la masa de la celda unitaria sobre la densidad, y luego lo vamos a pasar a picómetro. Entonces cuando ya lo tenemos en picómetro, vamos a seguir con el paso 2. Pero antes de ver el paso 2, les voy a mostrar la relación entre la longitud de la arista A y el radio R de los átomos de una celda cúbica simple, una celda cúbica centrada en el cuerpo y una celda cúbica centrada en las caras. Entonces, una celda cúbica simple, una celda cúbica centrada en el cuerpo y una celda cúbica centrada en las caras. Ahora sí, seguimos con el paso 2.
¿qué será? Bueno, a partir de esta figura vamos a calcular la longitud de la arista. De la celda se saca la raíz cúbica del volumen de la celda unitaria. Entonces tenemos aquí la arista en picómetro. Listo. Después tenemos que encontrar el radio, que es lo que nos pide nuestra pregunta. Entonces, para hacer esto, a partir de la figura que ya vimos, se ve que el radio R de una esfera de oro está relacionado con la longitud de la arista. Por medio de esta expresión, entonces ahora lo único que hacemos es despejar R y vamos a reemplazar la arista que ya teníamos y reemplazamos en la ecuación y nos va a dar 144. Sobre el tema, haremos un ejercicio de equilibrio líquido-vapor, que dice: el punto de ebullición normal de etanol C2H6O es de 38.3 grados centígrados y un cambio de entalpía molar de vaporización de 38.900 joules sobre mol. ¿Cuánto se debe reducir la presión para que hierva a 25 grados centígrados? Entonces sabemos que es un equilibrio líquido-vapor, ya que queremos saber a cuánto se debe reducir la presión para que el punto de ebullición cambie y pueda hervir a 25 grados centígrados. Entonces, ¿qué es un equilibrio líquido-vapor como el punto de ebullición? Es cuando la temperatura a la cual la presión del vapor del líquido es igual a la presión aplicada. Es decir, cuando esta presión es igual a la presión del etanol. Entonces, mediante la ecuación de Clapeyron, que nos dice que es el logaritmo de la presión 2 sobre la presión 1 igual a la menos entalpía molar sobre la constante de gas por la diferencia de temperaturas, pues 1 sobre la temperatura. Entonces, tenemos que la temperatura 1 es de 25 grados centígrados, pero debemos pasarlo a Kelvin, que sería 298.15 Kelvin, y la temperatura 2 igualmente 351.45 Kelvin. Queremos hallar la presión 1, que es lo que nos piden, y la presión 2, sabemos que cuando es el punto de ebullición normal, la presión va a ser de una atmósfera, y una atmósfera es igual a 101.325 kilopascales. Vamos a hacerla con kilopascales. Entonces ya debemos reemplazar solamente en la fórmula o ecuación de Clapeyron. Entonces, logaritmo natural de la presión 2, que sería 101.3 kilopascales sobre la presión 1, es igual a el cambio de entalpía molar de vaporización, que sería 38.900 joules sobre mol, sobre la constante del gas, que sería 8.314 joules sobre mol por Kelvin. Todo esto por 1 sobre la temperatura 2, que es 351.45 Kelvin, menos 1 sobre la temperatura 1, que sería 298.15 Kelvin. Entonces, nos quedaría logaritmo natural de 101.3 kilopascales sobre presión 1 va a ser igual a 2.32. Pero sabemos que debemos despejar F1. Para hacer esto tenemos que aplicar Euler a ambos lados para que ese logaritmo se me cancele.
Entonces, para obtener un resultado de 101.3 kilopascales sobre P1 igual a E elevado a la 2.32, que es el resultado de todo esto, que sería 10.59. Nos queda adimensional porque Joule se va con Joule, mol con mol y Kelvin con Kelvin. Entonces esta parte nos va a quedar adimensional. Y ya despejamos finalmente P1. Que sería 101.3 kilopascales sobre 10.59. Y eso nos va a dar una presión de 9.56 kilopascales. Entonces, esta presión va a tener que disminuirse a esa presión 1 para que el punto de ebullición sea menor y el etanol pueda hervir a 25 grados centígrados.